Ahí está, ahí estamos grabando. La podemos subir a la plataforma y ustedes puedan repasar estos 3 casos que tienen aquí. Básicamente, más o menos para que hagamos una introducción teórica, nosotros tenemos que diferenciar 2 etapas cuando estamos en el ajuste por inflación. Es la etapa del ajuste estático y del ajuste dinámico. Y también entender de alguna manera por qué se está realizando, en el sentido de que nos permite de alguna manera neutralizar algunos importes necesarios para determinar esa utilidad. Ustedes van a ver que lo que nosotros vamos a llegar a determinar es un ajuste positivo o un ajuste negativo, que opera como uno más de todos los ajustes que nosotros vemos en tercera categoría. ¿Cuál es la idea? Ajustarlo lo más posible a lo que sería la ganancia impositiva. Entonces decíamos que tenemos un ajuste estático que va de punta a punta, en el sentido de que, como ustedes ven aquí en el primer caso, tenemos una SRL que cierra al 30 del 6 del 22 y vuelve a cerrar su ejercicio al 30 del 6 del 23. Nosotros siempre vamos a necesitar para el estático los valores históricos del año anterior, y para poder ver más que nada el ajuste dinámico, vamos a necesitar los distintos movimientos, que ya vamos a ir viendo cuáles son, para ajustar lo mejor que se pueda esa ganancia impositiva, de acuerdo a nuestra realidad, que sabemos que vivimos con inflación. Ahí se está viendo bien. ¿Me avisan, por Hola, favor? hola Patri, sí, veo perfecto, ¿eh? Ah, perfecto, Antonio. Bueno, yo comienzo con el Vale. caso, bienvenido. Sí, Comienzo con bueno, el muchas caso gracias. 1 y después ya te paso el caso 2. No sé si querés agregar algo más, no sé si estuviste escuchando. Sí, sí, no, perfecto, voy agregando sobre el desarrollo del caso, ¿te parece? ¿Eh? Genial, Dale, genial. Cuando haga dale, falta. gracias. Y ustedes, chicos, por favor, por el chat, no se queden con dudas, consulten. ¿Estamos? No hay ningún problema. Bien, tenemos aquí la SRL que cierra su ejercicio comercial el 30 de 6 de cada año, informa la siguiente situación patrimonial. Y esta parte es muy importante, esto que tenemos en la fila 7, nos dice que los valores contables concuerdan con los valores impositivos. Ya vamos a ver en los otros casos que siempre no solo voy a hacer jugar los valores computables, a los cuales al activo le voy a detraer todos los no computables justamente para obtener el activo computable, sino que también puedo llegar a tener diferentes valuaciones impositivas, y en ese caso también las tendré que tener en cuenta. Otro tip que yo tengo que tener siempre en cuenta aquí cuando hago ajuste por inflación es que trabajo únicamente con las cuentas patrimoniales. Por eso siempre hablamos de activo computable o de activos monetarios. Activos no computables, activos no monetarios. Bien, entonces tenemos una única llamada que vamos a ir pintándola como para que ustedes también la identifiquen, donde nos dice que hay un bien de uso adquirido en diciembre del 22. Y eso es importante que nos ubiquemos, por favor, ustedes únicamente presten atención a esta primera parte. Vamos a
insertar un poquito de filas para que no se confundan. Vamos a ver este caso 1 de la SRL, donde nosotros tenemos, lo primero que tenemos que ubicarnos es en este eje del tiempo. Tenemos una empresa, una SRL, que comienza su ejercicio el 30 del 6 del 22 y cierra el 30 del 6 del 23. A los cuales, en diciembre del 22, hace una adquisición de un bien de uso, la cual va a operar recién en el ajuste dinámico. ¿Estamos? Porque pertenece a la adquisición al cierre, ahí, diciembre, me faltó la vez, diciembre del 22. Está dentro del ejercicio donde nosotros vamos a ver todos los movimientos que haya tenido esta SRL desde el 30 del 6 del 22 al 30 del 6 del 23. Pero viajemos a través de ese túnel del tiempo y volvamos a nuestros saldos que necesitamos al inicio, para poder determinar ese ajuste por inflación estático que corre de punta a punta. Para ello vamos a necesitar el coeficiente que represente todo este tramo, del 30 del 6 del 23 al 30 del 6 del 22. Volviendo a nuestros datos, nos dice que se pide que determinemos el ajuste por inflación impositivo para el ejercicio cerrado a junio del 2023. Ese ajuste que va a incidir en la ganancia histórica de esta empresa y va a ajustarse. Entonces, no nos vayamos de nuestro foco principal, es que tiene la característica este ajuste por inflación que trabaja únicamente con las cuentas patrimoniales. Por eso no solo es importante ver cuál es computable y cuál no es computable, sino también su evaluación impositiva a efectos de llegar a un activo impositivo y a un pasivo impositivo. Y de esa manera poder determinar nuestro ajuste. Dijimos que el primer paso es el ajuste estático, que es desde el 30 del 6 del 22. Si vamos a nuestro enunciado, vemos que tenemos 1.360.000 del total del activo contable. Y vemos que la ley nos enumera, que quizás por cuestiones de tiempo, sino cualquier cosa después lo vamos detallando de alguna forma, pero ustedes tienen ahí referenciado cómo me va orientando a mí a través del título sexto, que nos habla del ajuste por inflación, sexto o cuarto, no, sexto, que nos va detallando este procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? De acuerdo al 106A, apartado primero de la ley, vamos a detraer esos inmuebles. De esa manera, yo sé que quedo con ese activo computable, que si subo un poquito, sé que va a estar compuesto por disponibilidades y por créditos por venta. No tengo ningún ajuste que hacer porque me dice que los valores contables concuerdan con los valores impositivos. Por lo tanto, ya tengo mi activo computable. Voy a mi pasivo computable. ¿Y qué tengo allí? Hola, Deuda Patri, perdón, Sí, perdón, si vos me permitís una pequeña sí, aclaración, ¿sí? sí, cómo no. Fíjense, chicos, que el activo computable, que así lo llamamos técnicamente, es el activo que queda expuesto a la inflación, es decir, es el activo que no tiene cobertura frente a la inflación. Si se fijan bien, cuando Patri dice este activo computable está compuesto por 360.000 pesos, cuando yo miro la composición de cuál es mi patrimonio inicial, tengo que es el rubro de disponibilidades por 150 y crédito por venta por 210.000 pesos, que son partidas, si ustedes quieren mirarlo de la perspectiva contable, son partidas monetarias, digamos.
Impositivamente le llamamos activos computables porque es un activo que está expuesto frente a la inflación y no tiene ningún tipo de cobertura. Es decir, que frente a ese activo que tiene la compañía, o en este caso el contribuyente, va a resultar un ajuste o un quebranto como consecuencia del influjo de la inflación frente a esos activos, porque en verdad no tienen ningún tipo de cobertura. Es decir, lo que está buscando la norma es determinar cuál es el patrimonio expuesto a la inflación. ¿Está bien? Por eso hago esta pequeña aclaración y esta aclaración del lenguaje, digamos, técnico. Activo computable es el activo expuesto frente a la inflación y que no tiene ningún tipo de cobertura frente a este impuesto, perdón, a esta inflación que tiene la Argentina. El único rubro que fue detraído de ese activo total son los inmuebles. ¿Por qué? Porque los inmuebles adquieren la condición de bienes de uso, y ustedes saben que los bienes de uso, por la aplicación de esta reforma inmensa que tuvo la ley de impuesto a las ganancias, bajo el esquema de la ley 24730, le dio una cobertura especial, porque aparece el artículo 93 en la ley y que dice que las adquisiciones o inversiones realizadas a partir del 1 del 2018 van a tener una cobertura por inflación, van a ser actualizables a través del IPC que fija la norma, y de esta manera tienen cobertura frente a la inflación. Entonces, por eso son detraídos o se llaman activos no computables, utilizando eh, la nomenclatura, si ustedes me permiten la expresión, del 105 de la ley. Es decir, lo que establece la ley es un mecanismo para determinar el ajuste por inflación impositivo. Es decir, cuál es el efecto de la inflación frente al patrimonio del contribuyente, el cual puede ser positivo o negativo. Será negativo si el valor de los activos expuestos son mayores a los pasivos, ¿no es cierto? Y será positivo si el valor de los pasivos es mayor que el activo. Básicamente, lo que está buscando la norma es buscar o comprender cómo se compone ese patrimonio y qué ajuste se produce frente a la inflación de ese patrimonio expuesto o no expuesto. ¿Está bien? Perdón, Pato, pero quería hacer esta No, aclaración no, para que perfecto, quede re a clarito, disposición, ¿eh? muy, muy Buenísimo, claro. gracias. Gracias. Ahí espera que hay un chat. En ese inmueble se hubiera adquirido antes del 18. Si ese inmueble se hubiese adquirido antes del 2018, ¿no se detrae? No, ¿Verdad? Alejandra. Sí se detrae, porque la normativa o el No. 105 y 106, que vamos a ver en desarrollo en esta clase, el 106 dice que son activos no computables los inmuebles que no tengan el carácter de bienes de cambio, es decir, y los inmuebles que son bienes de uso. Eso se detraen siempre, Ujú. se detraen siempre. Solo que la reforma, como entra en vigencia el 1 de enero del 18, lo que establece es un antes y un después. Dice, si usted adquiere un inmueble después del 18, lo actualiza. Cuando lo vende, lo actualiza. Que actualice el costo de venta. ¿Estamos de acuerdo? Y si lo compró antes del 17, no se actualiza por una aplicación, digamos, de la norma tributaria que establece una vigencia a partir del 1 del 18. Actualizo si lo compro después del 18, no actualizo si lo compro antes del 18. Pero eso no significa, bajo ningún punto de vista, que pierde el carácter de no computable en el ajuste por inflación impositivo. Siempre el bien de uso tiene el carácter de Bien. no computable a los fines de la determinación del ajuste por inflación. Eso lo aclaro, pero lo vamos a ver en detalle en el caso 2 más adelante, pero es una muy buena pregunta que Sí, nos permite aclarar bien el comportamiento que tienen estos bienes en el ajuste por inflación, ¿eh? claro. O sea, Bárbaro. aquí diferenciando un poco la pregunta que nos hace Gabriela, en el sentido de que este 1 millón, fíjense que aparentemente se viene manteniendo en el tiempo, o sea, no hay intenciones de venderlo. Yo recién, como para que quede bien en claro lo que les decía recién el profesor, yo lo voy a actualizar cuando lo venda. Mientras se mantenga en el patrimonio, va a estar
y lo voy a detraer cada vez que tenga que determinar mi ajuste por inflación impositivo. ¿Por qué? Porque la misma norma me dice de que lo debo detraer, justamente por lo que decía recién el profesor. O sea, tiene cobertura ante la inflación. ¿Mm? Y de esta manera a nosotros nos quedan esos rubros que de alguna manera todos sabemos que 100 pesos o 1000 pesos que teníamos a principio de año, ahora ya no son 1000, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está buscando aquí la norma. ¿Mm? Siguiendo con los pasos a seguir para determinar este ajuste estático, hasta aquí tenemos nuestro activo computable. Vamos al pasivo computable y vemos la composición, más allá de que también nos dijo que los valores contables concuerdan con los valores impositivos. O sea que nuestros 450.000 están valuados de acuerdo a las normas del impuesto a las ganancias. Podemos tomarlos en su totalidad. Y aquí tenemos nuestra primera parte, ese capital a ajustar, donde el pasivo computable es mayor al activo computable. Significa que yo de alguna manera estuve tratando de, en vez de soportar con mis propios créditos y mi propio efectivo que yo tenía aquí arriba, la inflación, la estoy trasladando de alguna forma a mis proveedores, con mis deudas, me estoy solventando más. Entonces, ¿qué es lo que se establece aquí? Que en principio estoy teniendo una ganancia por exposición a la inflación, pero ¿por qué tengo la ganancia? Por la diferencia o el incremento de ese capital a ajustar, de ese activo menos pasivo. Entonces, a los 90.000 le aplico el coeficiente restado en 1 y nos va a dar los 104.000. Ustedes, por favor, fíjense que cada vez que nos situamos, ¿ven? Que aquí está restado el -1 para que justamente tome únicamente el incremento y nos refleje esa ganancia por exposición a la inflación únicamente en la parte estática. O sea que si nosotros volvemos a nuestro eje temporal, un segundito, ahí, lo que estamos haciendo es aplicar el coeficiente desde el 30 del 6 del 22, que es lo que tienen aquí en amarillo, al 30 del 6 del 21. Y de esa manera hemos obtenido el ajuste estático, ganancia por exposición a la inflación. Cuando entramos al ajuste dinámico, nos habla de ajustes Perdón, positivos. Pati, Sí, perdón. Patri, perdón, te Sí, interrumpo de vuelta para sí, que quede claro el estático. sí. Y saliendo un poco del caso, yo digo, por ejemplo, tengo un plazo fijo de 1.000.000 de pesos, situación inicial, y tengo que el banco me paga 500.000 pesos de intereses. ¿Está bien? Es la renta de ese plazo fijo bajo el supuesto que esto esté grabado, por supuesto, ¿no? Sujeto a empresa. La pregunta es, ¿yo gané o perdí en mi declaración para la determinación del resultado impositivo? Y la verdad que no sé, porque me falta un elemento que ahora estamos analizando en este caso, que es el ajuste por inflación. Entonces digo, plazo fijo 1.000.000, intereses por plazo fijo 500.000, y ahora aparece el componente del ajuste por inflación. Tasa de inflación 60%. Entonces tengo renta 500.000, ajuste por inflación negativo, porque el plazo fijo es una partida que pierde frente a la inflación, menos 600.000. Gané 500, perdí 600, resultado neto menos 100.000. Bajo ese esquema yo no debo pagar impuesto a las ganancias, porque impuesto a las ganancias tributa sobre la ganancia neta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Exacto. fíjense que en ese ejemplo podemos ver claramente cómo el ajuste por inflación viene a determinar la verdadera capacidad contributiva
de este contribuyente. Tuvo una renta de Exacto. 500. Operacionalmente ganó 500, pero yo en un contexto de inflación no debo tributar sobre 500, sino que debo hacer jugar la metodología del ajuste por inflación impositivo. Inflación 60 menos 600, quebranto 100.000 pesos. ¿Está bien? Exacto. ¿Por qué? Porque estoy analizando la parte de arriba de la ecuación estática, que es el activo computable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? En este caso tenemos, al revés, tenemos una ganancia. ¿Por qué? Porque yo tengo un pasivo mayor que el activo. Esto es, y voy a otro ejemplo, si yo me endeudo en pesos, en una economía inflacionaria, ¿sí? Tomo un préstamo en pesos, ¿sí? Frente a la inflación, ¿gano o pierdo? Y la lógica es que si la inflación es más alta que la tasa de interés que yo pago, si tomo un préstamo de 1.000.000, pago una tasa de interés del, voy al mismo ejemplo, 50%, estoy pagando intereses por 50.000 pesos, 500.000 pesos, perdón. Pero si mi tasa de inflación es de un 60%, me genera un ajuste positivo de más 600.000. Consecuencia, pierdo 500.000 por el pago de intereses, pero gano 600, porque en definitiva cuando yo vaya a devolver el préstamo estoy devolviendo menos cantidad de pesos, porque la inflación jugó de manera positiva en mi ecuación, mi resultado neto me da más 100.000 pesos. ¿Está bien? No sé si esto queda claro, pero en verdad, cuando yo tengo que analizar los componentes del patrimonio de mi composición o de mi estructura patrimonial, voy a tener que, si mi estructura está protegida frente a la inflación, porque tengo más pasivos o tengo más bienes que tienen cobertura, es muy posible, como en este caso del práctico, que mi ajuste por inflación impositivo sea una ganancia, Ujú. porque tengo un patrimonio que está cubierto frente al contexto inflacionario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Quiero aclarar esto porque para que se entienda, en este primer caso, ¿por qué tengo una ganancia en el ajuste estático por inflación? Porque en verdad tengo una estructura que al tener un mayor endeudamiento en pesos, frente a una inflación mayor, ¿sí? Repito, pago 500.000 de intereses, pero mi inflación es del 60%, en realidad estoy licuando la deuda, estoy pagando menos. Y en la ecuación me da menos 500 más 600.000 de ganancias por el efecto de la inflación, resultado neto de esta parte más 100.000 pesos positivos. Y siendo un Exacto. ajuste positivo, sobre eso tengo que pagar impuestos a las ganancias, porque no se olviden que el ajuste por inflación es un componente más en mi determinación del resultado del ejercicio. Así como yo puedo ganar por las operaciones, puedo ganar o perder frente al ajuste por inflación, dependiendo de mi estructura patrimonial, frente al efecto de la inflación que está medido adecuadamente por el impuesto a las ganancias, por el ajuste por inflación del artículo 105, 106 y 107. Bueno, eso, Pato, quería aclarar Exacto. para que se comprenda, ¿sí? Sí, Así que sí, bueno, sí. perdón, y te dejo avanzar, ¿eh? No, no, sí, está muy bien porque me hace acordar un poquito, o sea, si ustedes, si nos fuéramos, por ejemplo, al 2017, cuando todavía no se instauraba de vuelta el ajuste por inflación impositivo, si yo, justamente el ejemplo que recién les daba Antonio, si yo tenía un plazo fijo y ganaba intereses, directamente al ser un SRL iba a tributar por esa ganancia el 35% porque no había ajuste por inflación. Ahora, al estar este ajuste por inflación, tal cual se los explicó Antonio, ustedes tienen los 500.000 allá arriba en la utilidad, porque me está diciendo que todo concuerda, en la utilidad tengo los 500.000 y los 600.000 que me da como negativo, porque dijimos que es un activo computable, el plazo fijo, neutraliza de alguna manera esa ganancia que yo antes tenía que tributar sobre esa ganancia. Por eso es importante la acotación del profesor porque nos ayuda a entender un poco más esta situación. Como que neutralizo con como un ítem más, en realidad uno lo termina poniendo en un renglón más, pero tiene
suma incidencia porque justamente me neutralizó esa ganancia que yo antes tributaba sobre esos intereses del plazo fijo. Recuerden que siempre estamos frente a tercera categoría, ¿ok? Que acá ya sabemos que cualquier incremento patrimonial ya se tributa. Bien, con esta situación vamos a ir a la parte dinámica. ¿Y qué tenemos como situación nueva dentro del ejercicio que nosotros estamos determinando el ajuste por inflación? Es el 1.800.000, adquiridos en diciembre del 22 por 2 millones, bien de uso contable, vida útil, perdón, contable e impositiva asignada, 10 años. Entonces vamos a lo que sería nuestro ajuste dinámico. Aquí ya vemos los movimientos. Y entre ellos, como ajuste positivo, se considera esa adquisición de bienes de uso. ¿Por qué? Porque justamente me estoy cubriendo de alguna manera con estos tipos de bienes de la inflación. Pero ¿qué es lo que me pide la norma en este sentido? De que también tenga en cuenta ese incremento, por eso siempre es -1. Es lo que esa variación es la que me va a estar reflejando esa utilidad. Si vamos nuevamente a nuestro eje temporal, vemos que la adquisición es a diciembre, por lo tanto voy a tenerla que tomar desde diciembre, ¿sí? Este sería el tramo que yo tengo que actualizar. Desde la adquisición del bien de uso, y sé que es positivo, y voy al final. Tengo mis índices, los cuales los tienen también ustedes en la última parte. Los tienen allí, si los buscan van a ver que les da. Y tengo determinado mi ajuste dinámico como única situación. Ya vamos a ver otras situaciones más adelante. Y tenemos el ajuste estático, que es ganancia, el ajuste dinámico, que es ganancia. Por lo tanto, tenemos un ajuste integral por inflación de 1.117.649. ¿Cómo lo voy a imputar para determinar mi ganancia impositiva o ajustar mi ganancia impositiva, mejor dicho, con este importe? Lo voy a imputar al 100%. Si ustedes ya van a tener oportunidades de verlo en el otro caso, van a ver que 2019, cuando se instaura nuevamente el ajuste por inflación, y 2020 se permitió su cómputo en un sexto. Hubo un tramo entre fines del 2018 que fue a 1/3, porque eran determinados estados contables cerrados a una determinada fecha. Pero en general, si hay como una norma de transición que se permitió un sexto. Después se logró que a partir del 2020 ya se a partir desde el 2021 ya se pudiera tomar el 100%. Se puede tomar el 100% en el 2021, en el 2022 y actualmente en el 2023. Entonces, el total a imputar como un resultado positivo de ese ajuste por inflación, en el caso 1 sería de 1.117.649. No sé si hay alguna duda, no hay nada en el chat, no sé si querés agregar algo más, Antonio. Perdón, hola, estaría atento al chat a ver Ajá, si hay alguna consulta, porque me interesa mucho que se pueda comprender este caso, porque es un caso básico, clave, inicial, porque los casos 2 y 3 tienen otra dinámica y a ver, podemos ahí hay una comprender pregunta. mejor el método de Este año cálculo que se se aplicó propone, el ¿no? 1/3, se aplicó, ¿no? Fueron para ejercicios Sí. cerrados al 30 de junio del 2018. Este, fue como un periodo de transición, porque en realidad cuando salió la norma se pidió 1/3.
Y después, esos ejercicios ya directamente ya se terminaron de computar. ¿Mm? Exacto, porque la norma efectivamente nace con la instauración del ajuste por inflación en el año 2018, que estableció un tercio, con lo cual se computaba 18, 19, 20, ¿sí? Hoy Claro, agotado en su aplicación. Y en claro, el año 19, la ley 27.541 modifica este plazo y lo eleva a un sexto, es decir, en vez de computar el 100% en el año de determinación del ajuste por inflación, lo eleva a un sexto. Es decir, si se implementa a partir del 19, tenemos 19, 20, 21, 22 y 23. O sea que aún hoy, exacto, en la declaración jurada que cierra en diciembre 23, estaríamos aplicando el último sexto del año 2019. 2019, Bien, queda exacto. totalmente diferido. Hay dos preguntas más. ¿En el año 2020 se toma el 100%? No. 19 y 20 fueron un sextos. A partir del 2021 se permitió tomar el 100%, que es lo justo, digamos. ¿Sí? ¿Se imaginan Exactamente. el ejemplo que dábamos de neutralizar de alguna manera el ajuste por inflación, un plazo fijo? Obviamente que esos 100.000, bueno, en ese caso daban negativo, pero si teníamos el otro ejemplo del pasivo, íbamos a un sexto, un sexto, un sexto, ¿sí? Ustedes imaginen, vuelvo al ejemplo, plazo fijo 1.000.000, interés 500.000, tasa de inflación 60, ajuste por inflación negativo 600.000. En esa liquidación, cuando yo aplico el 100% del ajuste por inflación, tengo un quebranto de 100.000 y en verdad no debería tributar impuestos, ¿sí? Pero imaginemos que aplicamos la mecánica del sector, que hoy no se encuentra vigente. Yo que diría, ganancia 500.000, cuando determino 600.000 de ajuste negativo por inflación, la norma me dice no, no puede computar 600.000, sino que compute un sexto. Un sexto son 100.000. Entonces tengo 500.000 menos 100.000, ganancia impositiva 400.000. Y en verdad, me parece que este mecanismo de diferimiento lo que está haciendo es alterar la capacidad contributiva del Claro. contribuyente, porque en verdad en ese ejercicio perdió 100.000 pesos. Y la norma, por diferir la aplicación del ajuste por inflación, lo lleva a solamente a computar un sexto, que son 100.000, y lo hace tributar sobre 400.000 pesos, si me siguen el ejemplo, cuando en verdad en ese año no tuvo ganancia real. Y en verdad, si ustedes leen Enrique Rey, que es un clásico de la literatura de impuestos a las ganancias, él dice, se debe tributar sobre la ganancia real del contribuyente. Porque el impuesto a las ganancias, cuando determina el resultado impositivo, lo que busca es determinar la verdadera capacidad contributiva del contribuyente. Por eso tenemos diferencia entre el resultado impositivo y el resultado contable, porque la contabilidad, en las normas que aplica, busca reflejar razonablemente la rentabilidad económica del ente. Y nosotros, cuando buscamos el resultado impositivo, estamos tratando de medir la verdadera capacidad contributiva del contribuyente al efecto del pago del impuesto a las ganancias. Y esta simetría de un sexto que tenía la norma, lo que hacía era alterar, en mi opinión, la verdadera capacidad contributiva, restringiendo el uso de este mecanismo legal que mide la inflación en un contexto, obviamente, que permite determinar la verdadera rentabilidad o ganancia del contribuyente, ¿no es cierto? Bueno, Ujú. esto lo quería aclarar, Patrick, como para que tengamos en Sí, cuenta, está ¿no? perfecto. Hay una pregunta, nos preguntan, en el cuadro de justificación patrimonial, ¿ese total se iría en la columna 2? Bueno, en primer lugar, tengamos en cuenta que acá estamos teniendo una SRL. Ahora en el caso 2 vamos a ver una persona física. Si es SRL, no hay cuadro de justificación patrimonial, solo lo quiero aclarar. Sé que lo saben, pero lo quiero aclarar. Y en el cuadro de justificación patrimonial, cuando yo tengo un ajuste positivo, ustedes siempre lo tienen que pensar al cuadro de justificación patrimonial, que si es positivo, me está sumando a la derecha 1.117.649 a mi utilidad que yo haya determinado, que ustedes van a ver ahora de
posee. Y en el caso 2. Y por otro lado, tengo que equilibrar en la otra columna, para mí a la que está a la izquierda es columna 1, a la que está a la derecha es columna 2. En columna 2 voy a poner la utilidad. Y en columna 1 se va a transformar en una no justificación, porque lo tengo que asimilar a los razonamientos que, por ejemplo, yo hacía en primera, donde consideraba un alquiler presunto. Ese dinero nunca me había ingresado y necesito equilibrar mi cuadro de justificación patrimonial. Por lo tanto, ese 1.117.649 se transforma en una no justificación de ese dinero, no me ingresó. ¿Sí? Ese tendría que ser el razonamiento. Y hay otra pregunta más, no sé si querés agregar algo más, Antonio. De todos modos, ya No, lo no, vemos con perfecto. el caso 2. Y Sí, dice sí, acá, Pati, no, perfecto. disculpe, profe, a efectos de que son distintos ejercicios del TP, ¿cuál tendríamos que ver bien a efectos del parcial? Este, por favor. Este es el que ahora está subido a la plataforma y van a tener después la clase grabada. Como les dije al principio, este tiene todos los criterios de la cátedra unificados, ¿eh? Para que ustedes reciban una única información. Por eso, esa es la idea. Bien, no sé, Antonio, si querés pasar al caso 2. Sí, por favor, vos que Dale, tenés la pantalla, perfecto. dale. Vamos al caso 2. Bien, vamos al caso 2. Ahí está. Bien, vamos al planteo, ¿sí? Entonces tenemos en primer lugar, tenemos que Juan José, titular de empresa unipersonal, ¿sí? Tiene como actividad la venta al por menor de pinturas. Esto, perdón, me detengo un segundo en este punto. Es importante este dato porque, fíjense, dice que se trata de un contribuyente empresa. ¿Por qué digo esto? Porque el 105 claramente la norma dice que los sujetos obligados al ajuste por inflación son los sujetos de empresa, son los sujetos del artículo 53. Esto es, el ajuste por inflación solamente resulta de aplicación a los sujetos de empresas. Ejemplo, tengo un contribuyente de cuarta categoría, no sé, por ejemplo, un odontólogo que tiene su consultorio y factura honorarios por la prestación de sus servicios. Es un contribuyente que tributa según las normas de cuarta categoría. ¿Estamos de acuerdo? A ese contribuyente no le resulta de aplicación el ajuste por inflación, ¿sí? Porque no es sujeto de tercera categoría. Es decir, el 105 es clave porque me determina quiénes son los sujetos en virtud de los cuales, de su categorización como renta de tercera, le resulta obligatoria la aplicación del ajuste por inflación. Nosotros, en la técnica de la cátedra, le decimos A por I, que es ajuste por inflación. Entonces, el A por I es solo de tercera, en tanto que aquellos sujetos que obtengan rentas de cuarta o de primera categoría no le resulta aplicable este ajuste por inflación. ¿Sí? Primera aclaración para poder avanzar. El planteo me dice, con relación al periodo fiscal 23, se dan los supuestos para la aplicación del ajuste por inflación impositivo por superar los parámetros fijados por la ley. Bueno, esto tiene una larga historia, me parece que fue una norma de transición, pero hoy resulta obligatorio su aplicación, ¿sí? En este marco le brinda la siguiente información a los fines de su cálculo. Aclara que no se informa el patrimonio de todo el contribuyente, sino solo la composición de la explotación unipersonal. Esto lo aclara bien el planteo porque ustedes saben que cuando estoy en presencia de una empresa unipersonal, tengo un patrimonio de la empresa personal, de la empresa unipersonal, y tengo un patrimonio personal del contribuyente. Es como que el sujeto empresa o el patrimonio del sujeto empresa unipersonal forma un universo independiente, ¿sí?, del patrimonio personal. Es decir, si tengo, por ejemplo, el contribuyente que tiene dedicado a la actividad de venta de pinturas y tiene, por ejemplo, una camioneta de reparto, forma parte del patrimonio unipersonal. Y si tiene un automóvil personal o de uso particular, forma parte del patrimonio personal. Son dos patrimonios distintos. El contribuyente es uno solo, pero la norma me obliga a distinguir el patrimonio de la unipersonal totalmente diferenciado del patrimonio de la persona física o de la persona humana. Por eso el planteo me dice
no se informa todo el patrimonio, solo aquel vinculado a la explotación unipersonal, del cual es titular, por supuesto. Y tengo en consecuencia situación patrimonial, activos impositivos al 31 de diciembre del 22 y al 31 de diciembre del 23, y tengo la composición con las correspondientes llamadas. Totalizo un activo de 9.927.000 al inicio contra un patrimonio al cierre de 12.686.000, y tengo los pasivos correspondientes y el patrimonio neto, ¿sí? Entonces yo simplemente hago una lectura global y me voy a centrar en los ajustes que vamos a hacer en unos minutos. La llamada A me dice: punto A, deudores por ventas, 2.500.000, depurado de deudores morosos en 18.000 que no cumplen las condiciones para su deducibilidad en el impuesto a las ganancias. Entonces, y tengo todos los ítems que vamos a ver en un minuto. Entonces yo les pido, nos vamos concentrando en la solución, ¿sí? Para que vayamos machando planteo con solución, ¿sí? Pato, si vos podés bajar un poquito, así lo vamos viendo. Y no Sí, me estaba detengo más tanto, abajo, tenés razón. y no Pero me lo vamos detengo buscando. tanto en Ahí el... está, Exactamente. Acá tengo ahí la está. solución propuesta. ¿Cómo de la metodología que dispone la ley para la aplicación del ajuste por inflación impositivo? Bueno, me dice, hay dos etapas: el ajuste estático, fase inicial, fase 1, ¿sí? Y el aspecto dinámico. Se complementan, es decir, que el A por impositivo está compuesto de dos partes: el estático, ¿sí? Y luego la fase dinámica. El estático toma la situación patrimonial de inicio, que lo actualiza de punta a punta, esto ya lo aclaró Patricia, y los movimientos del ejercicio, que es el dinámico, para llegar y complementar el ajuste estático. Lo vemos enseguida. Entonces, ¿yo qué tengo que partir? Tengo que partir del estático, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es mi punto de partida? Mi punto de partida, fíjense, y esto es clave, es mi patrimonio inicial. ¿Estamos de acuerdo? No me fijo acá al final de diciembre 23, me fijo inicio 22. ¿Estamos de acuerdo? Este es mi patrimonio que tengo que analizar, porque la norma me obliga a hacer un ajuste de este patrimonio inicial al cierre de punta a punta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que empezar a analizar este activo total, los 9.927.000, y empezar a detraer las partidas no computables. Entonces, perfecto, acá Patri lo pintó en amarillo, y vamos entonces a la solución. Total del activo impositivo, fíjense, al 31 de diciembre de 22, ratifico, me coloco al inicio del ejercicio, ¿sí? Yo estoy determinando el ajuste por inflación del 23, pero la metodología me dice que me tengo que ubicar acá, al inicio, ¿sí? 9.927.000, y le tengo que detraer aquellos bienes que son no computables. ¿Cómo identifico los activos no computables? Están en la norma, en el artículo 106, inciso A. La norma dice que son activos no computables los siguientes: en particular, por ejemplo, los inmuebles que adquieran el carácter de bienes de uso. Entonces, en primer lugar tengo menos 800.000, lo estoy detrayendo. La norma es el 106, inciso A.1, lo tienen indicado digamos, en columna aparte. Los anticipos de impuestos a las ganancias, ¿sí? Que también lo voy a detraer, porque si es una empresa unipersonal, ese crédito que está imputado en la contabilidad de la unipersonal, en realidad no es de la unipersonal. ¿A quién le pertenece? A la persona humana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo tengo que detraer del patrimonio de la unipersonal y lo tengo que colocar en el patrimonio de la personal. Por eso aparece disminuido, menos 260.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más tengo? Tengo una camioneta que es un bien de uso, con lo cual detraigo menos 1.000.000 de pesos. Vamos hasta acá. ¿Qué estoy haciendo? Estoy componiendo mi activo computable, es decir, mi activo está expuesto frente a la inflación, con lo cual estoy detrayendo aquellos activos que sí tienen cobertura frente a la inflación. ¿Estamos? Resto 1.000.000 de pesos, que si ustedes lo van a chequear contra el planteo, ese es el valor que tengo. Pero ¿qué pasa? Acá juega una norma específica, ¿sí? Ahí Pato lo está marcando, 1.000.000 de pesos, que es el inciso C. ¿Estamos de acuerdo? Pero el inciso C tiene una llamadita. ¿Qué dice? Dice, fíjense, vendida en el año 23 o enero 23 por 1.800.000 pesos, que fue adquirida en marzo del 19 por 1.000.000. Vida útil asignada, 5 años.
¿Qué me dice la norma del 106? Que si yo, durante el transcurso del ejercicio que estoy analizando, vendo un bien de uso que tiene el carácter de no computable, lo debo restituir al patrimonio de inicio, es decir, adquiere el carácter de computable. ¿Está bien? Fíjense, en la columna interna lo tienen claramente determinado. No se detrae porque está enajenado en el año 23 y la norma es 106, inciso A, penúltimo párrafo. Entonces lo debo reincorporar al patrimonio de inicio. ¿Está bien? O sea, primera consecuencia lo detraigo porque es un bien de uso. ¿Por qué? 106, inciso A, es un bien que tiene cobertura frente a la inflación. Pero este bien, pero esa mecánica es lógica si ese bien permanece todo el año del ejercicio. Pero como el planteo me dice que se vende durante el ejercicio, lo que me dice la norma, y vamos a ver el por qué enseguida, me dice que lo debo restituir o recomponer en el patrimonio de inicio. ¿Cómo lo recompongo? Devolviéndole el carácter de computable. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es a qué valor. Y acá viene lo complejo de esta norma que me dice lo debo componer o lo debo reincorporar al valor impositivo. Y el valor impositivo en un contexto de inflación, en un contexto de reforma fiscal, es al valor residual actualizado. ¿Por qué? Porque recuerden que este bien fue adquirido ¿cuándo? Con posterioridad al 1 del 1 del 2018, es decir, que ese bien estaba sujeto a actualización. Entonces su valor residual impositivo no es el histórico, sino el valor residual actualizado. Entonces analizo la norma. ¿Cuánto costó? 1.000.000, ¿sí? Adquirido en marzo del 19. ¿Cuántas son las amortizaciones acumuladas? 800.000, porque amorticé 19, 20, 21 y 22. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué amortizo hasta el año 22? Porque recuerden que en materia de amortización yo amortizo año de alta y no amortizo año de baja. ¿Cuándo se vendió? En el 23. Entonces el 23 no es un año de amortización. Amortizo hasta el año anterior. Vuelvo con la norma. Amortizo año de alta y no amortizo año de baja. Es decir, que amortizo 19, 20, 21 y 22. 4 años. Es decir, el 80% está amortizado. Esto me da 800.000 pesos, con lo cual el costo impositivo o su valor residual es 200.000 pesos. Pero claro, como se adquirió en marzo del 19 y tengo que analizar su valor actualizado a diciembre 22, mi coeficiente es 5.5089, que vamos a ver los cálculos enseguida, y esto me da que el valor residual actualizado al 31 de diciembre 22 es 1.101.771. Es decir, que debo recomponer mi activo computable en más 1.101.771. ¿Está bien? Con lo cual, totalizo mi activo computable en 8.969.271. Perdón, me detengo un segundo acá para ver si hay preguntas, si se entendió la metodología. No, no hay preguntas por ahora. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces llego al total. Si vos querés bajar un poquito más, Patri, para poder avanzar. ¿Sí? Ujú. Me estoy centrando en la solución para que vayamos machando los puntos centrales, ¿no? Y otra cosa, la norma me dice que puedo tener como componente de ese activo inicial que debo actualizar. La norma me dice, bueno, hay un artículo 107 que compone, digamos, el pack de ajuste por inflación, y el 107 establece normas de evaluación. Entonces, cómo debo evaluar este activo? Y me dice, debe evaluar según normas impositivas. Entonces, vuelvo sobre este punto. ¿Qué pasó con los deudores morosos? Subo arriba para que se entienda este punto. ¿Sí? Fíjense la llamada A que leí recién. Y me decía, la llamada A es el rubro de deudores por ventas. Y la llamada A me decía depurados, o sea, disminuidos, por deudores morosos de 18.000 que no cumplen las condiciones para su deducibilidad en el impuesto a las ganancias. Ergo, no son deudores incobrables. Ergo, no cumple con los requisitos o los índices de incobrabilidad que establece la norma reglamentaria. Es decir, tengo un activo disminuido por un valor que no es admitido impositivamente. Entonces, ese valor de deudores por venta de 250.000 pesos no es tal impositivamente, vale más.
¿Cuánto más vale? Vale más 18.000 pesos. Porque impositivamente yo no admito esa deducción de los 18.000 pesos porque no cumple con los índices de incobrabilidad. Entonces, como estoy partiendo de un activo, ¿sí?, que está evaluado en un valor disminuido por ese crédito moroso, lo que debo hacer es sumarle o recomponer ese activo sumando más 18.000 pesos. ¿Cuál es el concepto? Porque es un ajuste de evaluación de un activo que no permite impositivamente su deducción en materia de incobrabilidad. Y entonces ahí recién llego al activo computable al 31 de diciembre de 22. Otra vez, reitero, estoy parado al inicio del ejercicio, por 8.987.271. ¿Qué estoy haciendo en definitiva? Estoy adecuando, detrayendo activos que tienen cobertura frente a la inflación o ajustando valuaciones de ese activo contable, ¿sí?, para transformarlo a un activo impositivo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de medir el ajuste por inflación impositivo que tiene la norma. ¿Está bien? Chicos, ¿hasta acá se entiende? Vos, Patria, avísame si hay preguntas en el chat para Sí, poder avanzar. sí, sí. Bueno, Bueno, buenísimo. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? Ya tengo el activo, ¿sí? Me falta el pasivo. Busco el pasivo. El total del pasivo, según el planteo, son 692.500. ¿Dónde estoy parado normativamente? Perdón, bien, Patri, me permite tomar ese valor. Perfecto, ¿sí? Bajo entonces. ¿Dónde estoy parado normativamente? Estoy parado en el 106, inciso B de la ley de impuesto a las ganancias. 106, inciso A, activos computables y no computables. Inciso B, pasivos computables. ¿Está bien? Entonces tomo este pasivo, el total del pasivo impositivo, y tengo que analizar si ese pasivo coincide o no con la evaluación impositiva o no. Y tengo un gran ajuste que me dice ajuste, valuación, iba a pagar por intereses, ¿sí?, no incluidos. Entonces voy al planteo, ¿sí? ¿Y qué me dice el dato del planteo? Me dice, inciso D, fíjese, iba a pagar, ¿sí?, que estoy arriba, no incluye intereses resarcitorios por 11.500 ni punitorios por 22.000, devengados al 31 de diciembre de 22. Es decir, que dentro de los 78.500 que se le iba a pagar, no están devengados esos intereses. Entonces significa que si no están incluidos, es un mayor pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a la solución y solamente voy a componer, fíjense, por 11.500 ese pasivo. ¿Por qué por 11.500? Porque ustedes saben que únicamente los intereses que yo puedo deducir impositivamente son los intereses resarcitorios. Los intereses punitorios no son deducibles de impuesto a las ganancias y en consecuencia, si no son deducibles, no pueden ser pasivos en la determinación del ajuste por inflación impositivo. En consecuencia, tengo que sumar 11.500, totalizo pasivo computable, otra vez reitero al inicio, 31 de diciembre de 22 por 704.000 pesos, y en consecuencia, mi capital a ajustar es la diferencia entre el activo computable de 8.987.000 menos mi pasivo computable de 704, totalizo un capital expuesto frente a la inflación de 8.283.000. ¿Está bien? Es el capital expuesto. ¿Cuál es mi coeficiente de inflación? 1.8541, con lo cual tengo que aplicar fórmula, índice de diciembre 22 contra diciembre 23, hago este ajuste de punta a punta que decíamos recién, menos 1 para exteriorizar el ajuste neto de inflación, y tengo en definitiva una pérdida, ¿sí?, por exposición a la inflación o A por I de 15.358.205. ¿Está bien? Ese es mi efecto de pérdida frente a la inflación. Hasta acá llegamos con el estático, ¿no? ¿Está bien? Patri, no sé si hay preguntas, vos decime. No, por el momento lo que podemos ver es cómo, que es muy similar al esquema que vimos recién, nada más que en el caso 2 tenemos año calendario, porque como siempre decimos, estamos frente al sujeto empresa,
Esa persona Sí, humana cambia de mameluco y pasa a ser una empresa unipersonal. ¿Mm? Entonces lo perfecto. que vimos hasta ahora es esta partecita. Partimos del 31 del 12 del 22 y actualizamos de punta a punta al 31 del 12 del 23. Juan José, empresa unipersonal. Perfecto. Buenísimo. Bien. Chicos, hasta acá, si se entiende, sigo avanzando entonces, ¿eh? Bien. Entonces, tengo una parte, el estático, ya está desarrollado, ahora tengo que ver la faz dinámica, son los movimientos del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿me tengo que poner a analizar todos los movimientos de la compañía de enero a diciembre 23 para ver los ajustes dinámicos? No, la verdad que es mucho más sencillo, porque los ajustes dinámicos están nomenclados, están enumerados en el 106, inciso D. Me dice cuáles, y créame que son 5 dinámicos positivos y 5 dinámicos negativos que tiene la norma. Entonces yo tengo que fijarme si estoy incluido en uno de esos puntos. En consecuencia, si yo estoy incluido en alguno de esos puntos, es dinámico positivo o negativo según sea el caso. ¿Está bien? Nosotros, a los fines de simplificar, hemos enumerado, digamos, algunos casos para que veamos cómo juega el ajuste por inflación. Pero no es que en verdad que yo tenga que analizar todas las operaciones de enero a diciembre, no, simplemente aquellos que me generan o están enumerados en la normativa para generar ajuste positivo o negativo según corresponde. Y en particular tengo, por ejemplo, en febrero del 23, es decir, ya durante el ejercicio, tengo la compra de un bien de uso en 500.000 pesos. ¿Está bien? La compra de 500.000 pesos. ¿Y qué debo hacer? Debo ajustar esa adquisición de 500.000 pesos de la fecha de compra, que es febrero del 23, hasta diciembre del 22. Y esto me genera un ajuste positivo de 762.271. ¿Cuál es el cálculo? Lo tengo un poco más abajo y relaciono el índice de febrero 23 contra el índice de diciembre y menos 1 y me genera una actualización, ¿sí?, de 1.5245. Este ajuste, ¿por qué adquiere la condición de positivo? Fíjense, el razonamiento es el siguiente. Si yo compro un bien que se protege frente a la inflación, que es un bien de uso, ¿me genera pérdida o ganancia por inflación? Me genera una cobertura positiva frente a la inflación. Si yo tenía dinero en efectivo y lo cambio por un bien de uso que se actualiza o que tiene cobertura, me genera un ajuste positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este es el sentido que tiene la norma. Cuando yo incorporo un bien que está protegido, el ajuste por inflación es positivo. Fíjense, ¿desde qué fecha? Desde la fecha de incorporación al patrimonio, febrero del 23, hasta el cierre, porque ese bien permanece en el patrimonio hasta el cierre del ejercicio. Es decir, que me cubre de la inflación desde febrero hasta diciembre. ¿Qué pasó desde el inicio del ejercicio de enero? Porque acá, perdón, no nos olvidemos que empresa unipersonal, el año del ejercicio fiscal coincide con el calendario de enero a diciembre. Entonces, fíjense que el mes de enero es el único mes que genera pérdida por inflación, porque yo tengo un estático que va de punta a punta, ¿sí? Me genera una pérdida. Y si compro un bien de uso que es positivo, de la fecha de incorporación, me cubre positivamente de febrero a diciembre, que lo tienen en pantalla, entonces solamente tengo, por diferencia, tengo solamente enero, que sería el cómputo de una eventual pérdida por inflación. Me siguen con el caso, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Entonces, a medida que yo voy incorporando bienes o tomo operaciones que ajustan más o menos, el dinámico lo que va haciendo es corregir este estático que fue de punta a punta. ¿Está bien? Por eso acá tenemos en naranja, ¿sí?, la adquisición y el ajuste de punta a punta para que vayamos cerrando la operación. ¿Está bien? Bien, venimos bien hasta acá. ¿Sí? Si hay preguntas, por favor, Patri, me avisás y avanzamos. Vamos Sí, al a ver, segundo supuesto. espera un segundito, a ver. ¿Cómo no? Hasta la fecha, a ver, espera un segundo que subo. Ah, profe, ¿qué pasaría si no pertenece al cierre ese bien de uso? O sea,
la adquirí y lo vendí en el mismo periodo. ¿Ese ajuste dinámico sería hasta la fecha de venta y no del cierre? Bien, es una muy buena pregunta, ¿eh? La verdad que es una muy buena pregunta. En verdad, lo que yo debo actualizar hasta el cierre son los bienes que yo adquiero durante el ejercicio y lo mantengo al cierre del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? La norma no ha previsto la adquisición y venta durante el mismo ejercicio. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, fíjense, la norma es un poco, digamos, en algún sentido asimétrica. Nosotros debemos pensar que este ajuste por inflación nace en el año 78, han pasado 45 años, y en el medio hubo, y después se incorpora el dinámico positivo para complementar, y en la interfaz que existe entre el dinámico positivo hay operaciones que no han sido totalmente contempladas en la normativa, y este es un caso de ellos. La adquisición y venta, digamos, en el año, sin que el bien se mantenga al cierre de ejercicio, no es motivo de ajuste por inflación. ¿Está bien? Esa operación queda excluida porque la norma me exige que el bien permanezca al cierre del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Patri, no sé si vos tenés la norma a mano. Sí, Mientras yo voy, perfecto. Si querés ver el dinámico positivo, dale. ¿sí? Y Para, después hay así otra se lo. pregunta. Sí, No sé si querés que pasemos a la otra pregunta. Profe, ¿qué sí, por favor. sucede si compra después del inicio del ejercicio un bien de uso y en ese mismo año lo vende? Ah, es la misma pregunta. Sí, perfecto. Es la Bien, misma pregunta. correcto. Mientras busca la normativa que es el soporte, así ratificamos lo dicho, yo voy avanzando con el caso. ¿Te parece? ¿Eh? Bien, Fíjense, voy a la siguiente operación, marzo 23. ¿Qué pasó? Hubo un retiro en efectivo, 800.000 pesos. Entonces, la normativa me dice, desde la fecha de retiro hasta el cierre, porque el dinero no fue devuelto, ¿sí? Me generé un ajuste positivo de sí, 1.075.000. es Y lo como... mismo pasa en Ay, octubre. perdón, Antonio, me entusiasmé. Perdón, sí, decime no, por Te favor. interrumpí, perdón. Sí, sí, dice, estás en lo cierto, Antonio, es así. O sea, las adquisiciones o incorporaciones efectuadas es el punto D1 romano como ajuste positivo, ¿sí? Y punto 5 nos dice, las adquisiciones e incorporaciones efectuadas durante el ejercicio que se liquida de los bienes comprendidos en el punto de 1 a 10, o sea que todos los bienes de uso prácticamente, más otros ítems que deberíamos tener en cuenta, del inciso A, ¿ha afectado o no actividades que generen resultados de fuente argentina, en tanto permanezcan en el patrimonio al cierre del mismo? Exacto. En Le pone esa tanto condición. permanezcan Esa, en el patrimonio al cierre del mismo. al cierre. ¿Mm? Le pone esa condición porque en verdad el ajuste por inflación es como que va solapando periodos. Por eso decía, si Exacto. yo tengo un activo computable pérdida, yo tengo 1.000.000 de pesos al inicio. El estático me hace perder, me hace el cálculo de punta a punta y supongamos que la inflación fue del 50%, yo tengo un quebranto de menos 500.000. Tengo 1.000.000 al inicio, no hago ninguna operación, lo mantengo estático, hago correr el ajuste por inflación del estático punta a punta, menos 500.000, 50% de inflación. Ese es el efecto que tiene. Pero ¿qué pasa? Si yo ese 1.000.000 de pesos en febrero del 23 lo convierto en un bien de uso porque compro un bien de uso, me genera un ajuste positivo desde febrero hasta diciembre del 23. Entonces, fíjense, yo tengo un negativo de punta a punta menos 500.000. Compro en febrero, ¿sí? 1.000.000 de pesos bien de uso positivo desde febrero hasta diciembre. Supongamos que ese cálculo me dé positivo 450.000. Entonces tengo negativo 500.000 del estático, negativo 500.000, positivo 450 y me genera una pérdida por inflación de 50.000 pesos, que es casualmente el mes de enero que estuvo ese dinero desprotegido frente a la inflación. Es decir, y el mecanismo que utiliza el ajuste por inflación impositivo va solapando periodos de tiempos para determinar o medir de manera directa el efecto de la inflación frente a los activos expuestos a la inflación casualmente. ¿Se entiende, no?
Bien. Vuelvo al método de caso. ¿Qué tenemos? Retiro en efectivo es el mismo concepto. Retiré en marzo y retiré en octubre. ¿Está bien? Retiré 800 y retiré 1.200.000. ¿Está bien? Perdón, un segundito, que puede cerrar la puerta, creo que hay un tema. Perdón, un tema doméstico. Vine a casa y bueno, hay un tema que ya está solucionado, perdón. Tomo entonces, este retiro de fondos, ¿sí? Si yo retiro fondos de la compañía o de la empresa unipersonal, ¿qué efecto provoca? ¿Positivo o negativo? Si yo tenía dinero expuesto a la inflación y lo retiro de la compañía, el efecto es positivo, porque deja. Lo llevó, o en este caso es un retiro unipersonal del dueño, deja de estar expuesto, con lo cual me genera un ajuste positivo. Es decir, vuelvo al ejemplo, yo tenía al inicio 1.000.000, ajuste por inflación de punta a punta, menos 500.000. Y en octubre, por ejemplo, retiro, lo saco del circuito, a eso que estaba perdiendo dinero, me genera positivo de octubre hasta diciembre, supongamos 200.000, 500.000 negativo más 200.000 positivo, pérdida 300.000, que es el periodo en que tuve ese puesto que fue de enero hasta septiembre. ¿Está bien? En síntesis, tengo un total de ajuste positivo dinámico de 2.143.222. ¿Qué otro componente tengo en el planteo? Y acá sí le pido a Patrick que bajemos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué otro componente tengo? Me dice, bueno, perdón, ahí tengo los datos, ¿sí? ¿Qué otro componente positivo tengo? Si voy a la solución, perdón, yo voy machando la solución para que se haga un poco más dinámico, si todos estos datos están, por supuesto, contenidos. Fíjense que tengo, bueno, Este ya estaba. los adquiridos, que ya lo vimos, Sí. los retiros, ¿cierto? Eso también, ¿sí? Eso está. Pero ¿qué tengo? Fíjense en la solución, ¿sí? Vamos a la solución, un poquito más abajo, y voy a tener ya la Perfecto. composición, Sí. perdón, un poquito más arriba, Patri, así Ahí. perfecto, ahí está. Entonces tengo la conjunción entre el estático y el dinámico. En el estático yo perdí 15.358.000, era pérdida, ¿sí? Mi activo computable es mayor que mi pasivo, pérdida. Y en el dinámico tomé medidas que me protegían frente a la inflación, positivo o ganancia, 2.143.000. El ajuste integral por inflación, que le llama así, que se da por I, se compone de la sumatoria de la fase estática más la fase dinámica, y me queda pérdida de 13.214.983. ¿Está bien? ¿Qué sucede en el año que estamos analizando, que es la DECLA 2023? La norma me dice que debo computar el 100% del ajuste por inflación, con lo cual tengo un componente inflacionario negativo de 13.214.000. Entonces ahora sí voy a la determinación del resultado neto de ganancia del periodo fiscal 2023. ¿Cuál es mi resultado operacional de la compañía? O de la unipersonal, mejor dicho. Tengo 4.705.000. Este es mi resultado impositivo a diciembre 23. Ya estoy parado al cierre, ¿no? Estoy parado acá, ¿sí? Las operaciones de enero a diciembre me dan un resultado positivo de 4.705.000. Entonces, voy a determinar el impuesto. Como es una persona física, voy a la imposición global. Primera categoría no tengo nada. Segunda, no tengo operaciones. Tercera categoría, 4.705.000. Cuarta categoría total, 4.705.000. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo va a jugar el ajuste por inflación del año 23. Están restando 13.214.000 que juegan o inciden en un 100%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dice el planteo? Mire, acá hay dos elementos que vienen históricamente del unipersonal, porque yo tenía un quebranto
y tuve una ganancia en el 19 y en el 20. Esto está en el planteo arriba. Patri, si vos querés Sí, marcarlo, perfecto. Entonces yo vengo computando de manera diferida, si ustedes quieren, una pérdida y una ganancia, digamos, del ajuste por inflación del año 19, que son 5 sextos. ¿Se acuerdan? Repasemos. En el 19, la norma dice que el ajuste por inflación se computa por sexto. Entonces yo tengo 19, 20, 21, 22 y este año es mi cuota número 5, 5 sextos. ¿Está bien? Y el ajuste por inflación del 2020 también se computaba por sextos. Tengo 20, 21, 22 y 23. Tengo 4 sextos. ¿Está bien? O sea que todavía tengo esta incidencia. Pero ¿cuál es la consecuencia? En el 19 yo tenía una ganancia. ¿Sí? Tenía una ganancia y la tuve que imputar en 5 sextos. Entonces en este caso me incide en 5.000 pesos positivos. Y en el 2020 tuve un quebranto, ¿sí? Que transformado en un sexto son 7.000 pesos, menos 7.000 pesos que inciden en este ejercicio, menos 7.000 pesos. O sea, la cuota que corresponde al 4 sexto. Entonces tengo una incidencia del resultado operacional, compra-venta, de mi actividad comercial. Tengo la incidencia del ajuste por inflación del 2023 y tengo los rezagos, por llamarlo así, que vienen de los años anteriores. Ese valor está expresado el valor de aquella fecha 19 o de aquella fecha 2020 sin que merezca ningún tipo de actualización. ¿Está bien? Ahora, ¿qué me falta analizar? Me falta analizar el último elemento, que es el resultado de venta de la camioneta, porque la camioneta, perdón, que yo tenía al inicio y que fue motivo del ajuste, yo la vendí durante el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Si la vendí durante el ejercicio, tengo que determinar el resultado de venta de la camioneta. Pero no se calcula su valor histórico, sino su valor actualizado. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que la camioneta fue adquirida en marzo del 19, después de la reforma. Entonces, debo actualizarla. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Tengo una columna que es histórico, yo la compré en 1.000.000. Hice un... Hola, Patri. sí, ¿Se escucha? aparentemente me sacó del... Esperame un segundito. Sí, te sacó de la exposición. Perfecto. Sí, Si ustedes se fijan en el estado de resultado, en otros ingresos, está contabilizado una ganancia por el valor histórico. ¿Está bien? Cuando corresponde que yo impute la renta por su valor actualizado. ¿Estamos voy de a acuerdo? volver Y a en compartir consecuencia, la pantalla. Esperame un segundo. perfecto. Tengo que hacer un ajuste, si se entiende. Igual, vuelvo en un minutito cuando Pato... Sí, ahí ya la están viendo la pantalla. A ver si yo la estoy visualizando, ¿eh? No sé si los Bien, chicos... perfecto. Bien, perfecto. Entonces yo digo, histórico, mi resultado histórico, ¿cuánto fue? 1.600.000, está en la columna que dice resultado histórico. Precio de venta, 1.800.000, valor residual 200, 1.600.000. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese 1.600.000 está engrosando la utilidad de 4.705.000, porque fíjense, si yo vuelvo al estado de resultados, arriba, si voy, tengo en otros ingresos, ¿cuánto? Tengo 1.600.000, punto C, me dice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero en verdad ese es el valor histórico, porque todo está expresado a valor histórico. Entonces yo acá tengo que decir, no, yo no gané 1.600.000, porque yo debía haber actualizado, y de hecho lo actualizo, al costo, determinar amortizaciones nuevas, y en definitiva mi resultado actualizado es 698.229. La diferencia entre el histórico de 1.600.000 y el actualizado de 698 en realidad es 901.771. Es menos, mi ganancia es menor. ¿Por qué? Porque yo al actualizar el componente, el costo impositivo, mi ganancia es menor,
y yo en verdad no he ganado 1.600.000, he ganado 698. Pero como ya venía imputado el resultado incluido en los 4.705 y 1.600.000, lo que tengo que hacer es un ajuste en menos en la planilla global, que si subimos un minutito, Patri, ahí lo tenemos, 901.771 para la determinación. Obviamente que todos estos movimientos, acá no está expresado, o en verdad quisimos no expresarlo, porque si no era complejo esta ecuación, pusimos un costado en qué concepto estos movimientos generan una justificación o una no justificación en cada caso, ¿no es cierto? Y tenemos, por ejemplo, el quebranto impositivo del A por I de los 13.214.000, ¿sí? Estoy mermando el resultado impositivo, como no implica una verdadera erogación de fondos, ¿qué va a significar en el cuadro de justificación patrimonial? Una justificación. Y así con todos los conceptos para que empecemos a imaginar ese cuadro de evaluación patrimonial, ¿no es cierto? ¿Está bien? Si no hay preguntas, Patri, creo que el caso 2 estaría agotado, ¿no? Sí, yo diría que vamos al 3, Bueno, como para que nos quede ya una idea general, ¿sí? Acá perfecto. tenemos, en el caso 3 tenemos planteo y tenemos solución. Después ustedes tienen allí el eje del tiempo, eso también se subió en el TP. Bueno, acá tenemos también una SRL, nuevamente como el primer caso, venta de calzados, y también cierra al 30 de junio de cada año. ¿Qué estados contables tenemos? A valores históricos, nuevamente los del 2022, perdón, los del 2022, ¿sí? Movimientos patrimoniales correspondientes al ejercicio cerrado al 30 del 6 del 23. Entonces, acá también tengo el estado de resultados, tengo notas a los estados contables que las voy a necesitar justamente para ver esas diferencias de evaluación, y tengo los movimientos posteriores al cierre, o sea, desde el del ejercicio al cual yo estoy en realidad calculando el ajuste por inflación, que es del 1 del 7 del 22 al 30 del 6 del 23. Es muy importante que se ubiquen temporariamente para poder determinar el ajuste por inflación. Vamos básicamente a lo que sería el cálculo para que tanto del estático como el dinámico, yo voy a comenzar con el estático. ¿Qué vemos aquí justamente como para tratar los ajustes? Yo tengo un activo contable al 30 de junio del 22, menos activos no computables. Y si comienzo a analizar, aquí ustedes después tienen las notas como para volver. Vamos a volver, por ejemplo, a la nota 4, como para que nos quede una idea. Tenemos un anticipo por compra de bien de uso que congela precio. Esto es una seña que congela precio. Realizada en noviembre del 21 y con ejercicio comercial que sería del 7 del 21 al 7 del 22. No perdamos de vista que estamos frente al ajuste estático. Entonces estoy analizando ese componente que yo necesito de activo computable, cómo lo voy a ir depurando para que cuando al final del 30 de junio del 23 yo tenga ese ajuste estático. Entonces, uno de los ítems que me dice que debo de traer en ese inciso A del 106 son esas señas que congelan precio, 236.000. Este es un tema controvertido. Por ejemplo, acá tienen ustedes, se les ha referenciado un dictamen del 7 de 1981 que se considera como activo computable, o sea que no lo resto al saldo técnico a favor. Cuando el contribuyente tiene un saldo técnico a favor de IVA, hay doctrina
que opina que se debe de traer, como en este caso, o tenemos un dictamen de AFIP. Recuerden que siempre los dictámenes es lo que AFIP opina, que lo considera como activo computable, que eso da una cierta tranquilidad en el sentido de que uno lo puede dejar dentro de los 6.206.000. Hay a veces que son cifras significativas. Luego tenemos anticipos también dentro de esa nota 4, si volvemos un segundito. ¿Qué tenemos? Tenemos anticipos y retenciones de impuesto a las ganancias. Entonces, lo otro que nos dice la norma en el punto 16 de ese artículo 106, en el inciso A, nos dice anticipos, retenciones y pago a cuenta de impuestos y gastos no deducibles a los fines del presente gravamen, que figuren registrados en ese activo. Sabemos que el impuesto a las ganancias no es deducible de su propio impuesto y por lo tanto nada que tenga relacionado en ese activo, no perdamos de vista de que estamos en la parte patrimonial, lo puedo considerar. Pero hay una instrucción de AFIP si les parece, después se las voy a anotar acá cuando lo subamos, porque hay un pequeño errorcito de fecha que los vamos a corregir y después se los voy a anotar. Es una instrucción del año 78 de la FIP, que las instrucciones son como normas internas que tienen dentro del organismo y es más que nada justamente para unir criterios y que todos los inspectores o los verificadores que tiene la FIP tengan la misma bajada de línea, digamos, podríamos decir, como para que se opere siempre de la misma forma, sea la repartición de Jujuy, sea la de Tierra del Fuego. Siempre tengan el mismo criterio para resolver esta situación. ¿Y qué dice esa instrucción? Que debo considerar como activo computable alta el monto de la determinación de ganancia. Y si yo vuelvo al planteo, me dice que el impuesto a las ganancias al 30/6 fue del 22, siempre estamos en la parte estática, fue por 94.000 pesos. Entonces, tengo un activo por 115, mi impuesto por 94, tengo que dejar 21.148 dentro de los 6 millones y por lo tanto únicamente le voy a restar los 94.000. Luego tengo bienes de uso por 2.330.000 y aquí tengo la venta de un bien de uso nuevamente. Es exactamente la misma situación que yo diría, no sé qué opinas, Antonio, si le explico rápidamente y seguimos, porque ya son las 1:30. Sí, sí, yo creo que está visto y me parece que lo Es pueden repasar. exactamente la misma situación, ustedes Correcto. acá lo tienen referenciado. Vean por favor después acá está, es exactamente la misma situación, se determina al final la diferencia. Aquí recordemos de que estamos frente a un SRL y por lo tanto trabajamos únicamente con 2 columnas, en más y en menos, ¿ok? Entonces, fíjense cómo se resuelve, tal cual, restamos el total y se ajusta únicamente por la diferencia. Y por lo tanto, vamos a restar, si hacemos la suma algebraica de estos importes, a ese activo contable 2.485.420. Por otro lado, tanto en nota 3 como en nota 5, no vamos a volver porque no nos van a dar los tiempos, tenemos previsiones para deudores incobrables y previsiones de desvalorización de la mercadería. Están neteando a esas cuentas de activos y por lo tanto las tengo que sumar
para que de alguna manera se neutralicen esos importes. Si hago la suma algebraica, me da 3.974.000, que es este importe que tengo en la fila 49. Pero nuevamente, aquí esto está hecho a modo de que puedan de alguna manera dilucidar qué es aquí en esta composición. Lo que yo hice fue analizar únicamente lo computable y lo no computable. Pero me faltó ver qué diferencia tengo de evaluación entre ese activo contable y el valor impositivo que realmente le tengo que dar. Entonces, cuando tenemos monedas extranjeras, también volvemos al enunciado, moneda extranjera. Aquí teníamos que contablemente está en 85.000 y impositivamente es 91.800. Y tengo una diferencia de 6.800. ¿Por qué? Porque contablemente se lo tomo al costo de compra y a mí me dice las normas de impuesto a las ganancias que lo debo considerar de acuerdo al tipo comprador del Banco de la Nación, o sea, la cotización que me fije a esa fecha, que en este caso es el 30/6/23, y que ahí ustedes lo tienen referenciado con el 107. Ah, perdón, acá no es que tengo que bajar, sino, a ver un segundito. No me está dejando pasar al otro. Muy bajo esto. Un segundo. ¿Cómo bajo esto acá? Ahí está, ahí bajo. Uy, ahí está. Ahí estamos, perdón. Lo mismo va a suceder con el plazo fijo. Todo es cuestión de diferencias en valuación. Eso es lo importante que ustedes tienen que diferenciar aquí. Acá, lo único que hice fue considerar mis activos no computables y depurar hasta llegar a mi activo computable. Pero no solo aquí se termina la tarea para determinar ese activo computable impositivo, sino que también debo analizar las diferencias de evaluación. También tengo en mercadería de reventa. Después ustedes véanlo tranquilo en las notas. Por lo tanto, mi activo computable es de 4.010.010. Y aquí quería llegar más que nada para que analicemos este pasivo computable en especial. Cuando voy a determinar mi pasivo computable, fíjense, todo lo tienen referenciado, es la suma de los 4.144.000 más los 425.200, que son justamente el activo no corriente. Cuando yo analizo los pasivos por los honorarios del socio gerente, me tengo que ir al planteo y allí tengo que el 15/9/22 se celebró la asamblea ordinaria en que se aprobó honorarios al único socio por 150.000 que fueron abonados en su totalidad el 30/9/22. La SRL dedujo impositivamente 85.000. Entonces, mi pasivo impositivo, yo sé que son esos 85.000. Y si me voy al eje del tiempo, ay, espérense que me vuelve a hacer lo mismo. Ahí está. Ahí está. Si me voy al caso 3, tengo dentro de ese ajuste la asamblea. Pero va a ser un ajuste que me va a retrotraer
al 30/6/22, porque esos 85.000 yo los resté en la declaración jurada anterior. Los 85.000 están restados aquí, en esta declaración jurada. Pero ¿qué pasó? La asamblea se celebró recién en septiembre del 22. Por lo tanto, son ajustes que yo debo realizar en el ajuste estático, es mi pasivo. Y lo tienen como información dentro del 106, inciso B. Por favor, después lo analizan ustedes con el artículo. ¿Qué es lo importante aquí? Solo se consideran los deducidos impositivamente, porque yo lo que estoy de alguna manera registrando o tratando de armar es mi pasivo impositivo, mi activo impositivo, mi pasivo impositivo. Pese que en la asamblea se aprobaron 150.000. La diferencia entre los 85 y los 150, ya lo vamos a ver con Antonio, van a ver que forman parte justamente del dinámico, porque efectivamente ese dinero luego sale. Y aquí tenemos menos los pasivos computables, que son los aportes irrevocables, que específicamente me lo dice el 106, y la previsión para futuros despidos, que sabemos que no están permitidos como gastos, porque mi asiento fue despidos o futuros despidos a previsión, y ese futuro despido de pronto está afectando al cuadro de resultados. Sabemos que no están permitidos, por lo tanto tampoco puede formar parte de mi pasivo. Siempre tengo que hacer ese tipo de razonamiento. Así llego a los 4.055.380, que si hago un recorrido, veo que coincide en todos, menos por los 85.000 de los honorarios del socio gerente deducidos en la declaración jurada del 2022 y que ahora forman parte de ese pasivo computable. Así es como voy a llegar a un activo impositivo computable de 4.010.000, a un pasivo computable de 4.055.000 y me va a dar un capital a ajustar de 45.150, al cual me falta aplicarle ese ajuste del coeficiente de punta a punta, que recuerdan que ya lo habíamos calculado en el caso 1, que es 1.5558, el cual me va a dar un incremento positivo por exposición a la inflación de 52.180. Mi pasivo es mayor a mi activo. Prácticamente muy parecido al caso 1. No sé si querés agregar algo y nos quedan 20 minutos para el dinámico, Antonio. No, de mi parte no sé si hay preguntas en el chat. Hay, pero yo diría que avancemos como para que Bueno, podamos cerrarlos y cualquier cosa, si no las perfecto. contestamos o que las reflejen, por favor, en la plataforma, en el foro. Bien, ¿Ok? perfecto. Entonces, buenísimo. Sí, me parece perfecto, digamos. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿avanzo con el dinámico, te parece, Patri? ¿O Sí, sí, sí. avanzás vos? Bueno. Bueno, igual, entonces vuelvo a las mismas consideraciones que vimos recién, perdón, haciendo la pantalla, que vimos recién, que vamos a tener ciertos elementos o ciertos datos del planteo que me llevan a considerar cuáles ajustes son positivos. ¿Dónde están nominados? En el artículo 106, inciso D, punto 1 romano, como ajuste positivo, y nomina. 1, el retiro; 2, los dividendos distribuidos; 3, los correspondientes efectivas reducción de capital; 4, la porción de honorarios pagados en el ejercicio que supere los límites establecidos en el artículo 91, y 5, adquisiciones o incorporaciones efectuadas durante el ejercicio. ¿Está bien? Y punto 6, los fondos bienes comprendidos en los puntos 1 a 7 y 10 de la normativa. Así que están nominados, con lo cual yo simplemente tengo que hacer una interpretación, identificar los casos que tengo para aplicarlos a la normativa.
Entonces, en particular tengo, ¿qué pasó? Movimientos posteriores al cierre, se refiere al cierre del ejercicio inicial, obviamente, es la información comprendida entre el 1 de julio del 22 y el 30 de junio del 23, porque este caso, que el caso 3, cierra ejercicio junio 23. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, los datos están acá. Primer caso, me dice inciso A, adquirió bienes de uso en agosto del 22 por 350.000 pesos. Esto me genera un ajuste positivo. El 15 de septiembre del 22, la Asamblea Ordinaria aprobó honorarios al único gerente por 150, que fueron abonados en septiembre del 22. Dedujo impositivamente 85.000 pesos. Y 2 gratificaciones al personal, 111.000, que fueron cancelados el 24 de diciembre del 22. El punto C, el 9 de noviembre, abonó un anticipo que congela precio de 192.000. El 31 de enero del 23, los socios efectuaron en parte igual un aporte de capital por 500.000 pesos. Y el punto E, vendió el 28 de febrero del 2023 un bien de uso adquirido en mayo del 21, 230.000 pesos, vida útil asignada 5 años. Entonces, con estos datos voy al dinámico para identificar qué operaciones están comprendidas y cuáles no en el dinámico positivo o negativo. Patri, si podemos avanzar. Sí, ¿Sí? En la solución, en la entonces tengo solución. dinámico positivo. Identifico, la adquisición de un bien de uso es un ajuste positivo dinámico, sí, efectivamente. Identifico el importe, 350, busco el coeficiente entre agosto del 22 y junio 23, esto me da 306,726, la mecánica ya la conocen. El bien de uso está incorporado en el artículo 106, inciso D, 1 romano. Punto 5, la adquisición o incorporación efectuada durante el ejercicio que se liquida de los bienes comprendidos 1 a 10 del inciso A, que son los bienes no computables, afectado o no actividades que generen resultado de fuente argentina, en tanto permanezcan en el patrimonio al cierre del mismo, con lo cual, este es el caso, me genera ajuste positivo. Honorario de gerencia no deducido, recuerden que era 150, pero la Asamblea dedujo 85. Como dedujo 85, ese es un gasto vinculado al periodo que cerró a junio 22, y me queda un remanente que no es deducido, con lo cual es una salida de fondos. ¿Esa salida de fondos es un dinámico positivo? La respuesta es sí. La norma es el artículo 106, inciso D, 1 romano, punto 4, la porción de honorarios pagados en el ejercicio que supere los límites establecidos en el artículo 91. Yo en verdad pagué 150, pero pude deducir 85. Eso es deducible y es un gasto del periodo 22, porque está devengado o retribuye la gestión del directorio hasta junio 22. En este ejercicio, lo que excede ese límite es la diferencia, 65.000, y la norma me dice que es un ajuste positivo dinámico, con lo cual lo incluyo, 65.000, relaciono septiembre 22, junio 23, ajuste por 49.880. La gratificación al personal, fíjense que este concepto no está enumerado dentro del dinámico positivo. Si yo analizo el punto 1 al punto 6 que acabo de leer rápidamente, no me aparece el concepto de gratificación. En consecuencia, esa salida de fondos, al no estar enumerada, no me genera ninguna consecuencia en el ajuste positivo dinámico de la liquidación del impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ratifico. Entonces, solamente genera positivo dinámico aquellos movimientos que están enumerados taxativamente dentro del artículo 106, inciso D. ¿Está bien? Sean positivos o negativos. Anticipo que congela precio, ¿sí?, de un bien de uso. La norma es clara, me dice punto 5, adquisición e incorporación efectuadas durante el ejercicio de los bienes comprendidos del 1 al 10 del inciso A. Y el inciso A del 106, cuando analiza estos puntos, ¿sí?, me dice punto 1, inmuebles, 2, inversiones, 3, bienes muebles, 4, bienes muebles, 5, intangibles, 6, explotación forestal, 7, acciones, inversión en el exterior, 9. Y punto 10, créditos que representan señas o anticipos que congelen precios
efectuadas con anterioridad a la adquisición de bienes comprendidos en los puntos 1 a 9. Y en los puntos 1 a 9 obviamente están los bienes de uso, que es el punto 3, bienes muebles amortizables, a los efectos de esta ley, con lo cual esto me genera, reitero, un ajuste positivo dinámico. Tomo los 192, ajusto por del mes de 11-22 a junio, me genera 112, total de ajustes positivos, 468.741. ¿Está bien? Vamos a los ajustes negativos. ¿Cuál es el principal ajuste negativo que voy a tener? Los aportes de capital. ¿Por qué? Porque el aporte de capital, cuando yo aporto capital en efectivo, ingreso a la compañía, ¿qué cosa? Un elemento que pierde frente a la inflación, que es el dinero. Entonces, pierdo frente a la inflación desde el momento que ingresé el dinero, enero del 23 hasta junio del 23, y tengo este ajuste negativo de 210.574. Y acá tengo ya la composición. ¿Está enumerado el aporte como un ajuste dinámico negativo? Sí, efectivamente. 106, inciso D, 2 romano, punto 1. ¿Sí? Entonces me dice, los aportes, ajuste dinámico negativo, son los aportes de cualquier origen o naturaleza, incluidos los imputables a cuentas particulares y de los aumentos de capital realizados durante el ejercicio que se liquida. Esto es, yo incorporo dinero porque es un aporte de capital, ¿sí? No es la mera suscripción, ¿no? Porque la mera suscripción no me afecta, es el efectivo aporte de dinero o acción. ¿Y qué tengo? En el ajuste estático tengo ganancias 52.187, según lo vimos recién en los cálculos que hizo Patri. El ajuste dinámico tiene hoy dos vertientes, un positivo, 468.741, que es ganancia, y uno negativo, 210.500, que es pérdida, y neteo. El total de ajuste por inflación son 310.354, que el diferencial, o esta suma algebraica, me da una ganancia, ¿sí?, de 310.354. ¿Qué año estoy liquidando? Año 2023. Este año computo el 100% del A por I, con lo cual, fíjense que tengo claramente, digamos, esta situación en la determinación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si vuelvo a la planilla, Sí, perdón, perdón. acá Sí, estamos con el gráfico. No, no, perfecto. ahí va. Estamos con el gráfico, fíjense que tengo todos los elementos y voy a determinar esta situación, digamos, de 310.000. Ahora tengo un cálculo auxiliar que me falta analizar, porque yo en el año, ¿qué me pasó? Vendí un bien de uso que fue adquirido en mayo 21. ¿Estamos de acuerdo? Lo vendí en febrero 23, ¿sí? Entonces tengo que analizar la incidencia que tuvo ese bien durante el ejercicio. El costo de adquisición histórico son 230.000, la acumulada son 92.000, porque si se compró en el mayo 21, tengo mayo 21 y mayo 22. Recuerden que el ejercicio cerró en junio 22, son 2 años, es el 40%, me queda un residual histórico de 138, pero claro, como este bien fue incorporado en mayo del 21, entra en pleno a jugar el artículo 93, que se actualiza. En consecuencia, actualizo por IPC y tengo mayo contra junio, me da un coeficiente de 1.6919 y el costo actualizado, o el valor residual actualizado, es 233.479, que incide en su totalidad. ¿Está bien? Ahí hay una pregunta, perdón, Antonio. Sí, cómo no. ¿Puedes volver a explicar lo del anticipo que congela precio en el ajuste dinámico, por favor? Sí, cómo no. Vamos al caso. Fíjense que el caso que plantea. Plantea no la compra de un bien de uso, sino un anticipo que congela precio de un bien de uso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a analizar ahora el 106. ¿El 106 qué me dice? 106, a los fines de practicar el ajuste por inflación, a que se refiere el artículo anterior, se deberá seguir el siguiente procedimiento. Es la metodología que tiene la norma, ¿sí? Inciso A. Al total del activo según balance comercial o en su caso impositivo, se le detraerán los importes correspondientes que indica la norma. Punto 3.
bienes muebles amortizables, lo debo de traer. Y también debo de traer, punto 10, los créditos que representan señas o anticipos que congelan precios efectuados con anterioridad a la adquisición de bienes comprendidos 1.9. 1.9 estaba el 3, que es la compra de bienes muebles amortizables. Es decir, que para la norma, el anticipo que congela precio de bienes de uso es bien de uso. En consecuencia, ambos conceptos son no computables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí me parece que el concepto está claro. Para la norma impositiva, el anticipo es un activo no computable y el anticipo que congela precios de un bien de uso es un bien de uso y en consecuencia es un activo no computable. Ahora, eso es en la fase estática, digamos. Nosotros nos tenemos que posicionar ahora en la fase dinámica. Y la norma en la fase dinámica, ¿qué me dice? Mire, si usted compra un bien que está protegido frente a la inflación, por ejemplo, un bien de uso, hace un ajuste positivo de la fecha de compra a cierre de ejercicio. Pero si tiene un anticipo que congela precio de ese bien de uso, participa de la misma naturaleza. En consecuencia, también es como si comprara anticipadamente un bien de uso porque está congelando precio. Entonces, participa de la misma naturaleza y el anticipo también genera, es como tiene cobertura positiva dinámica de la fecha del anticipo a la fecha del cierre del ejercicio. Entonces, fíjense que yo estoy mirando este cuadro que dice determinación de ajustes positivos. La fila 148 dice adquisición bien de uso lo protege. La fila 151 dice anticipo que congela precio, pero del bien de uso, porque así lo dice el planteo. No es cualquier anticipo, el anticipo que congela precio de un bien de uso también tiene el mismo efecto, la misma naturaleza de cobertura que un bien de uso. Entonces, lo ajusto de la fecha de congelamiento o anticipo a la fecha de cierre de ejercicio. Ahora, normativamente, ¿cómo es el juego? El juego es 106, inciso D, 1 romano, punto 5. ¿Qué dice en el dinámico? Las adquisiciones o incorporaciones efectuadas durante el ejercicio que se liquida, del ejercicio junio 23, de los bienes comprendidos del 1 a 10 del inciso A, recuerden, del 1 a 10, punto 1, bienes muebles amortizables, y punto 10, señas que congelan precio de bienes muebles amortizables. En consecuencia, ese bien, o esa compra, o esa adquisición, o esa seña que congela precio, está comprendida en el ajuste positivo dinámico que lo debo incorporar positivamente en la determinación del cálculo de la APOLI. Yo a ver, espero que haya quedado claro, pero si no... Sí, sí, ya contestó de que sí, bueno, perfecto. quedó Vuelvo a... claro. El único Bien. errorcito que teníamos de fecha era acá, inventamos un día más a junio, decía 31 de junio. Perfecto. Le Bueno, esto agregamos un fue día más a junio, me parece. año Pero era el bisiesto. único errorcito, así que Junio en bisiesto. principio ya Bueno, se lo subo así arreglado también en esa. perfecto. ¿Eh? Perfecto. Buenísimo, entonces. Buenísimo. ¿Eh? No sé si hay alguna otra duda, si quieren que repasemos alguna partecita en especial. No sé si querés que veamos un segundo el caso este con el eje temporal, como para repasar cuáles fueron los casos. Bueno, nos quedemos en el caso 3, ¿te parece que justo Sí, tenemos sí, los justo frescos? tenemos Bueno, unos minutitos, sí. bueno, bárbaro, fíjense que nosotros, ¿cómo se compone el ajuste por inflación impositivo? Fase 1, estático, lo que está pintado en amarillo, tomo el patrimonio del inicio, obviamente el patrimonio neto que vendría a ser para nosotros el capital expuesto, activo computable menos pasivo computable, capital expuesto, eso genera el estático desde el inicio al 31 de junio de 23. Y durante el ejercicio, lo que está pintado en naranja son ciertas operaciones que nomina la norma y que para la perspectiva de la norma genera una cobertura por inflación. Entonces me genera un ajuste positivo o negativo según sea el caso. Fíjense, la adquisición de bien de uso de agosto del 22, perdón, creo que hay un tema también de fecha agosto 22, Ah, sí, lo tienes acabo de razón. visualizar, agosto 22, ¿sí? Ujú. Me genera un ajuste positivo. ¿Por qué? Porque yo incorporo un bien de uso que tiene cobertura y me protege frente a la inflación. Viene la asamblea y en la asamblea pasan
dos hechos interesantes que están subsumidos, digamos. En primer lugar, tengo que asigno honorarios en exceso a lo que puedo deducir, y la norma me dice, mire, lo que pasó acá, si se retiró en exceso, ese retiro es un retiro de fondos, y salió del circuito del ajuste por inflación, con lo cual le genera un ajuste positivo. Es como si fuese un retiro de la unipersonal, un retiro del accionista. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pagué y no era honorario porque me excedí es un retiro. Y si es un retiro es positivo. ¿Está bien? El anticipo que congela precio, que es el otro evento que tenemos, es igual como si fuese la compra de un bien de uso, porque anticipó para congelar el precio de un bien de uso, ergo es bien de uso. Entonces la norma lo equipara, ¿sí? Es más, la norma lo pone en el mismo inciso, ¿sí? Fíjense que están incorporados en ese mismo punto, ¿no es cierto? En el inciso 1 romano, digo, no me refiero a ese punto. Luego viene el aporte de capital, que ya estamos en el 2 romano, es un ajuste negativo, porque yo incorporo capital en efectivo que pierde frente a la inflación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces me genera un ajuste negativo de la fecha de incorporación hasta el cierre. Obviamente, si yo tuviera, digamos, el aporte de capital en enero 23 e inmediatamente compro un bien de uso, logro la cobertura, negativo y después positivo, se compensan. ¿Estamos de acuerdo? Y después tengo la venta de un bien de uso, y fíjense que el efecto de la venta de bien de uso, ¿sí? Estamos justos, ¿no? La venta de bien de Sí. uso no me genera ningún ajuste dinámico, ni positivo ni negativo. ¿Por qué? Porque la norma que dice, si usted vendió un bien de uso durante el ejercicio y ese bien estuvo al inicio del ejercicio, lo que hace es, mm, toma esta operación y me reconstituye el activo al inicio, transformando del no computable a computable, ¿sí? Ujú. Para generar el efecto de punta a punta. ¿Por qué? Porque la determinación del resultado de esa venta ya está ajustada por inflación. Eso lo vimos en el caso del práctico. Se determina en Claro. función de un precio de venta menos un valor de costo actualizado. ¿Por qué? Porque ahí fue incorporado con posterioridad, ¿sí? a enero del 18, con lo cual estoy determinando un resultado totalmente con cobertura por inflación. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual sí. no es merecedor de un ajuste, porque ya el costo impositivo ya viene actualizado y ya está, digamos, cubierto en la determinación del resultado impositivo, porque el costo que determino para la determinación, valga la redundancia, de este resultado, es un costo impositivo actualizado. ¿Estamos de Es acuerdo? ¿Sí? muy bien. Hay una última preguntita que es importante para que no se Sí. confundan. Ujú. Preguntan que si no tendría que ser 22, 23 acá en el estado contable. En realidad está bien, nada más que es histórico, o sea, uno lo presenta comparativo, actualizado. O sea, este es el esquema que presentamos nosotros ante el Consejo. Nada más que a veces este comparativo también históricamente lo hacemos tanto para reservarlo para AFIP, que lo pide histórico, como a veces para los clientes, para que vean cómo evoluciona después por el ajuste por inflación contable. Pero está bien, chicos, es así. En realidad, sobre el 21 no trabajamos nada, sino que aquí le quisimos mostrar cómo nosotros a veces les presentamos la información a los clientes, nada más, lo que no los confunda, digamos. Y después ese ajuste que nosotros determinamos aquí, que acaba de resolverlo, no, perdón, estábamos en la solución, ¿no es cierto? Que eran los 300. ¿Qué va a pasar? Vamos a tomar este histórico, ¿sí? Y sobre ese vamos a ajustar. O, como hacemos siempre, que partimos del balance y en este caso ya sería al 30 de junio del 23, sacamos el RECPAN, sacamos impuesto a las ganancias si es que tiene determinado, y ahí ya también empezamos a trabajar con los valores históricos. Pero es a solo hecho ilustrativo nada más, que no los confunda esto del 21, ¿sí? No sé si hay otra pregunta. El bien mueble amortizable se actualiza por el valor de adquisición
y valor residual que aparece en el... Claro, también estamos trabajando con históricos, ¿no? Tengan en cuenta eso. ¿Mm? Ahora mismo subimos la clase, ahora mismo arreglo esa fecha, etcétera, para que les quede bien el práctico, saco todo lo que fuimos sombreando y ahora mismo trato de subirla, espero que me salga. Bueno, ya son las 8:03, si les parece, damos por Bárbaro. concluido. Muchas gracias por haber participado y mucha Gracias. suerte. ¿Mm? Profe, una preguntita, ¿cuándo se vino las clases? Ahora sí yo, si no, ya les voy a pedir a los chicos de informática. ¿Mm? Pero si puedo, ahora. ¿Ok? Bueno, profesora, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, Antonio, que andes bien. Voy a ver de cerrar la grabación, Perfecto, detener Patri, la muchas gracias por grabación. todo.